Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa Conexión, Crecimiento y Servicio. El día de hoy continuamos con la segunda parte del tema de matrimonio sobre la sexualidad en el matrimonio. Así que nos animamos en el Evangelio y también a través de estas enseñanzas de cómo nuestro hermano Jorge Altimira semana a semana nos está ayudando a ser fortalecidos en aspectos del matrimonio desde el fundamento, como también a áreas tan prácticas como lo es la sexualidad dentro del matrimonio. Así que estamos agradecidos de Dios y una vez más contamos con nuestro hermano en este tiempo de tiempo de enseñanza. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, pastor. Bien, gracias a Dios, bien. Ahí estamos nuevamente dispuestos para continuar aprendiendo, ¿no?, en este tema tan importante del matrimonio. Así que espero que los hermanos y amigos que nos puedan estar viendo también seamos instruidos para poner por obra, amén, lo que estamos aprendiendo. Así que contento de estar acá, de vuelta. Amén, qué bueno. Vamos a orar entonces, como cada programa lo hacemos, porque creemos que Dios habla a nuestros corazones a través de esta enseñanza. Señor, en este día nuevamente te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar juntos, compartir el Evangelio, las enseñanzas que vienen de tu palabra, Señor, como tú has propuesto redención para todas las cosas, Señor, y en esta área tan particular y especial, Señor, que es la sexualidad dentro del matrimonio, te rogamos, como lo hiciste la vez anterior, Señor, que llenes de gracia a Jorge, Padre, y que pueda, Señor, enseñarnos y poder así también ser animados, confrontados, corregidos, Dios, instruidos con la gracia de tu palabra. Permítenos, Señor, crecer una vez más en el conocimiento tuyo y tener herramientas, Señor, para poder enfrentar los desafíos que la vida familiar nos presenta. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, continuamos recordando que es un estudio, ¿cierto?, del Ministerio 9 Marcas sobre el matrimonio. Esta es la clase número 9, que habla de la sexualidad en el matrimonio. Habíamos visto en la parte 1, pues la introducción naturalmente, y los propósitos de Dios para el matrimonio. Entonces habíamos revisado por qué Dios creó el matrimonio, etc. Habían varios puntos que estábamos desarrollando respecto al primer tema, que era el primer propósito bíblico, una expresión saludable de la unión íntima. Eso era básicamente. Ya lo vimos en la clase anterior, pero como resumen decíamos, ¿cierto?, que esto tenía que ver con entender el matrimonio y es la sexualidad en el matrimonio como una relación que también glorificaba a Dios, y Dios lo había entregado, ¿cierto?, a los matrimonios con un propósito muy claro, digamos, desde el punto de vista bíblico. ¿Y qué se había distorsionado el propósito? Por supuesto que se ha distorsionado desde el principio, desde la caída, ¿cierto? Satanás ha tratado de distorsionar el propósito original, santo, que tiene la sexualidad del matrimonio. Y que habíamos visto como ideas generales que lo que buscaba era el disfrute, ¿cierto?, el placer, el gozo entre la pareja, el matrimonio. Pero originalmente, ¿cierto?, la idea central es que había reflejado esta idea del matrimonio como la unión íntima, por lo tanto, la relación sexual en el matrimonio también era la expresión máxima de esta relación íntima, donde los dos son una sola carne. Entonces, lo veíamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la santidad de la relación sexual para el matrimonio, que se ha distorsionado y habíamos visto varias cosas en la clase anterior. Bueno, en esta parte, finalmente hablaba en la primera parte del primer propósito de que la función principal era, o la intención en la relación sexual del matrimonio, era el disfrute del otro, el deleite del otro. Entonces, ¿cierto?, el esposo por su esposa y la esposa por su esposo. Y así se da de esta manera, y que habíamos visto algunos tips pequeños que tenían que ver, por ejemplo, con preparar esto, tenía que ver con que la relación sexual finalmente era la muestra de cómo estaba ese matrimonio. Cuando el matrimonio estaba en muy malas condiciones, muy malas relaciones, naturalmente que la relación sexual se iba a afectar grandemente.
Y al revés, el matrimonio estaba bien, digamos, en términos de unión, de compañerismo, de amistad, que por lo que pasan por lo demás muchos matrimonios en general, pasamos por ciclos, pero cuando se habla de este ciclo en que está todo bien, que hay buena comunicación, independiente de los temas externos, esto habla de la relación de la pareja, del matrimonio. Y cuando estaba bien se reflejaba eso también en la relación sexual, porque finalmente era como el fin último de la mayor compenetración, la mayor conexión que podía tener una pareja, un matrimonio, digamos, en su relación. Así que ahí decía finalmente que era como un termómetro, cómo es tu relación sexual, es cómo anda tu matrimonio, en el fondo. Así que esto terminaba y nos dejaba la segunda parte, dice ahí, al terminar esta sección, lo voy a leer textual, 2 comentarios provenientes de 1 Corintios. 1 Corintios 7, 5, dice ahí, pastor. Dice así, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Okay. En la otra imagen vemos que habían 2 comentarios que hacía el estudio de 9 marcas sobre este tema, y el primero decía, Dios creó la intimidad sexual con el fin de proveer una ilustración de la unión matrimonial. En el fondo esto reflejaba la gloria de Dios. Y como es el reflejo de la gloria de Dios, obviamente, así como desde el principio, Satanás trató ha desvirtuado todo, de hecho, lo ha desvirtuado todo, no es que ha tratado, ha desvirtuado todo, cómo se ha metido esta instrucción errónea o contraria a lo que es la relación sexual en el matrimonio, un lecho sin mancilla, decir por ahí otra carta Pablo. Entonces, en el fondo, se ha distorsionado de tantas formas, por ejemplo, lo hemos visto con la pornografía, con relaciones externas, etcétera, porque en el fondo a Satanás le interesa, en el fondo, y eso es importante que lo grabemos ahí en la mente, le interesa desprestigiar, desarmar, desarticular, descomponer, romper esto que es el refleja la gloria de Dios, también refleja la gloria de Dios, porque entendamos que, ¿cierto? Lo hemos visto en varias clases anteriores, la unión entre un hombre y una mujer es un diseño de Dios, desde el origen, y que fueran un complemento, la esposa del hombre, el esposo fuera el sacerdote, eso lo vimos en varias clases anteriores. Entonces, este diseño original, que es el diseño perfecto de Dios, obviamente que por todos los medios va Satanás a trabajar para desvirtuarlo, para desarmarlo, para destruirlo en el fondo, hacerlo ver de otra forma. Así que eso tenemos claro, y eso se manifiesta de muchas formas. Dice, la más común es tentándonos a participar de la actividad sexual fuera del matrimonio. Ustedes se dan cuenta, o sea, es cuestión de meterse, o sea, si usted está en la Antártida y no ve televisión, no escucha noticias, no tiene internet, probablemente va a quedar su conciencia, que también está deteriorada, ¿cierto?, por el pecado. Pero es cuestión de ver los medios de comunicación, televisión, bueno, no sé, radio, programas, mensajes, publicidad. En todas partes los bombardeos son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, esto de la actividad sexual fuera del matrimonio, que incluye, dice, sexo antes del matrimonio. O sea, de hecho, ahora las parejas jóvenes, cuando se les plantea que se mantengan santos, puros o castos, vírgenes, hasta el matrimonio, esto es ridículo en este tiempo, eso es absurdo, ¿cómo se te ocurre? Qué antiguado, qué anacrónico, qué viejo, esas cuestiones de los viejos, de los abuelos, te pueden decir ahora. O sea, es absurdo en este tiempo pensar en eso. La idea del mundo, obviamente, pero obviamente, sexo libre, ten tranquilo, cuídate, por supuesto, usa tus preservativos, cuídate, pero no hay problema. Esta cuestión es de los, no sé, de los canutos antiguos, de la Biblia, porque obviamente todo ataca contra Dios, ¿no? El sistema. Veíamos ayer en la predicación, me acordé de la que teníamos ayer, de que hablaba de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo se ha distorsionado la verdad? La verdad es la Biblia, la verdad es la palabra, la verdad es Dios, Cristo es la verdad. Y todo lo que se opone a eso es naturalmente obra de Satanás. Y se ha desvirtuado. Por ejemplo, en este aspecto, esta verdad de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer que llegan en santidad al matrimonio, llegan virgen al matrimonio. Entonces, una de las ideas, por ejemplo, de la que destruye en el fondo Satanás, la relación sexual antes del matrimonio. La homosexualidad es otra forma en que también Satanás ha desvirtuado este tema, digamos. El adulterio, ¿para qué decir? El adulterio, las relaciones de parejas fuera del matrimonio, digamos, aún casados o relaciones sexuales sin matrimonio, o cuando un esposo o una esposa son infieles. Bestialismo, monogamia en serie, etc. Hay muchas formas en que se ha deteriorado y se ha desvirtuado
Satanás ha trabajado en desvirtuar esta idea de santidad, de la gloria de Dios. Así que en cada uno de estos casos actividad sexual, perdón, nos dice una mentira sobre Cristo y la Iglesia. Como cristianos, entonces, ¿cuál es el mensaje a los cristianos, a nosotros, los que estamos escuchando, ¿cierto? Que queremos aprender de qué dice Dios acerca del matrimonio? Y en esta área específicamente la sexualidad. Debemos proteger la verdad de Dios, la que proclama intimidad sexual dentro del pacto matrimonial. Entonces ahí habían tres ideas, dicen, no trivializamos el sexo a través de la broma grosera o una actitud arrogante, ni lo estigmatizamos por ser mojigatos. O sea, no adoptamos ninguna de las dos medidas extremas, ¿cierto? Que es tirar esto a la chacota, verlo con liviandad, y tampoco mojigato, decir que esto es intocable, un tema tabú. Hemos visto que ha sido un tema tabú siempre en la sociedad y en la iglesia también. Pero si lo analizamos desde el punto de vista bíblico, efectivamente es un tema muy hermoso, es el diseño de Dios, es parte del diseño de Dios. Lo vamos a ver al final como uno de los últimos propósitos. No vamos a participar en una especie de infidelidad virtual a través de imágenes obscenas o pornografía por internet. Por supuesto que eso también, que ahora existe, que es más fuerte, siempre ha existido, pero ahora es más fuerte porque hay muchos más medios de comunicación y hay mucho más acceso a la información. También vemos ahí que podemos participar en esta infidelidad virtual, o sea, es cuestión de encender un computador, un tablet, todas estas cosas, un celular y ver cómo fácilmente se pueden encontrar imágenes, especialmente para el hombre, pero también para la mujer. Entonces, también como cristianos nos debemos cuidar esa área que es muy, que afecta también a los cristianos, a los hijos de Dios también les afecta, entonces, o nos afecta, entonces estamos expuestos naturalmente y tenemos que estar atentos, apercibidos, ¿no es cierto?, con nuestros radares atentos, siempre, permanentemente. No ignoramos las maquinaciones del maligno, hermanos. Dice, tampoco vamos a poner en peligro la naturaleza exclusiva de la unión matrimonial, cultivando relaciones emocionales íntimas con otros miembros. Pero ahí hay un tema que tiene que ver con cómo nos relacionamos con otras parejas. O sea, nos tenemos que relacionar con otras parejas siempre como parejas casadas. O sea, yo estoy casado, esta es mi esposa, o yo estoy casada y él es mi esposo, y que nos hemos convertido en uno. Somos parejas casadas y nos relacionamos como parejas casadas, con otras parejas o con otras personas, con los hombres u otras mujeres, es como un sello de identificación, es como la argolla que llevamos en las manos, ¿cierto? La mostramos, soy casado, eso no es que sea una insignia para mostrarla al principio, es decir, lo que debemos cultivar siempre en nuestro corazón es que la idea está de que somos casados, de que le pertenecemos a alguien, la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Entonces, no jugamos con esa trampita a veces donde los hombres, bueno, hay mujeres y hombres también que pueden caer en esta área, digamos, de a veces juguetear un poco con esta idea. No debemos dar lugar, hermanos, los amigos que nos escuchan. Tenemos que ser bien sabios y también bien duros en esta área del matrimonio. Drásticos, como hay que tratar, ¿cierto?, la carne que se intenta levantar permanentemente en nuestra mente. Así es. Sí, No, quería dale, pastor, comentar, si quieres comentar algo así. sí, solamente recordarnos cómo Satanás es tan hábil, ¿no?, en levantar estrategias. Siempre tenemos que volver a Génesis 3, cómo él trabajó en la mente de Eva y poniéndole pensamientos. ¿No habrás considerado que quizá hay una alternativa a lo que Dios dice y después lo niega en una segunda fase? Entonces, hoy día tenemos que ser muy hábiles en darnos cuenta cómo Satanás, a través de la cultura, el arte, la filosofía, los medios de comunicación, que son los que multiplican toda esta información, todas estas maneras de entender al hombre, de entender la vida, de entender el matrimonio, de entender la sexualidad, están siendo distorsionadas poco a poco. Si lo que hoy día nosotros vemos en los medios de comunicación y en las redes hubiese sido lanzado con esta intensidad hace 40 años atrás, hubiera tenido una reacción negativa. Esto es un proceso, es gradual. Y por eso, como Jorge lo decía, tenemos que ser muy sabios, no abrir una puerta y ser más radicales, sin ser mojigatos ni santurrones, pero muy hábiles, porque Satanás es muy sabio e inteligente. Y nosotros tenemos que ser más inteligentes cuando nos volcamos a la palabra y comenzamos con la escritura a dilucidar las verdades. Y por eso hoy día tenemos índices tan altos de infidelidad, de rupturas matrimoniales en la sociedad, pero también a nivel de familias creyentes, porque hemos dejado abrazar nuestra comprensión del ser humano y del sexo y del matrimonio como el mundo lo ha planteado, y detrás de eso está Satanás. Uh-huh. Así es, estaba pensando mientras tú hablabas
efectivamente, pues cómo el tema de las rupturas matrimoniales, la infidelidad y los conflictos se multiplican. Siempre ha existido, pero efectivamente ahora más, con este tema de la libertad malentendida, el libertinaje. Y tenemos que estar atentos, bueno, lo dice la Escritura en el fondo, y atentos siempre. Este es un tema, de hecho, el proceso de santidad, el proceso de santificación de nosotros depende de Dios, naturalmente, pero de nuestras decisiones. O sea, si nosotros no decidimos por Él, o sea, si no tenemos, escógeme a mí, decía el Señor, bueno, sacando otro texto, ¿no? Escógeme a mí, escoge mi verdad, escoge mi palabra. Pero si no escoges su verdad, no escoges su palabra, vas a escoger a Satanás. O sea, no, aquí no hay un término medio, yo soy yo, no tengo nada que ver con Satanás. O somos de Dios o somos del maligno, aquí no hay términos medios. Entonces, si no escuchamos a Dios, vamos a escuchar otra voz. Y otra voz va a ser necesariamente nuestra carne que está influenciada por Satanás, o vamos a escuchar derechamente a Satanás con estas artimañas sutiles, como dice el pastor, que se infiltran en todos los medios, y los cristianos no estamos ajenos. Cuidar, por ejemplo, me venía a la cabeza el tema de cuidar, por ejemplo, la sexualidad de nuestros hijos, bueno, yo tengo hijos grandes, pero aquellos que tienen hijos pequeños o adolescentes, sobre todo en la edad adolescente, cuidar la sexualidad de los niños, cómo van a ser atacados en el colegio, cómo son atacados por las redes, y cómo entonces los padres tienen función importante que cubrir. ¿Y cómo se hace? Bueno, dice que son guardados también por su palabra. Vamos a la otra imagen, pastor. Por favor. La segunda forma, tienen dos conceptos generales, dice la infidelidad en sus varias formas. Tiene que ver también con un tema que donde ataca Satanás, pero dice especialmente con la negligencia. Y es que los afanes o múltiples actividades cotidianas compiten para que el sexo salga a sus vidas. Negligencia es la falta de propósito, falta de atención. Había un dicho que decía, oye, la plantita hay que regarla todos los días y ponerla al sol todos los días. Bueno, algo parecido. Esto se cultiva, hermano, se cultiva. Así como hablábamos en la clase anterior de que es un termómetro, así como está tu matrimonio, va a estar tu relación sexual. Una relación sexual saludable entre esposa y esposo tiene que ver con este preámbulo, que tiene que ver con el día a día, con la preocupación, con el cuidado de la mañana, sacar la maleza, ¿cierto? Todos los días, cuidar esta planta, cuidar este jardín, como tú le quieras llamar. Entonces necesitamos ser diligentes en esa área, no ser negligentes. Por ejemplo, si vamos a proteger, dice, el matrimonio, que es un regalo de Dios, necesitamos ser vigilantes e intencionados. Dice, necesitamos decir no a algunas buenas oportunidades para poder estar juntos. O sea, a veces se meten entre medio, ¿cierto? Algunas cosas, alguna actividad, alguna reunión, alguna llamada telefónica, y que va a interrumpir esta relación con mi esposa o con mi esposo. Bueno, tengo que ser diligente, hay momentos que tengo que decir que no, porque voy a privilegiar, ¿cierto?, estar en esta relación sana, importante, afectiva con mi cónyuge. Necesitamos planificar o desarrollar estrategias. La idea de que el único sexo bueno es el espontáneo, eso no es verdad, dice ahí en el fondo el sexo espontáneo, así que nace así de repente, como sale, eso es una cuestión que se ve en las películas nomás, pero no es así. La verdad es que la relación sexual se construye día a día, tarde a tarde, mañana a mañana, cada tiempo, digamos, que tenemos en compañía de los cónyuges. Así que necesitamos hablar para que las expectativas y los planes se unan. Tenemos que comunicarnos. Hablábamos, ¿cierto?, de la importancia de la comunicación en el matrimonio. Entonces, a los esposos dicen, necesitamos tomar tiempo y esfuerzo para crear el ambiente apropiado que hará que nuestras esposas se sientan apreciadas y deseadas. ¿Recuerdan que había un desafío importante para el esposo? Claro, porque ya lo habíamos visto en la otra clase anterior, de que el esposo, ¿cierto?, tiene una tendencia natural, espontánea, no sé si natural, diabólica, como diría la escritura, pero una natural espontánea a ser menos sensible o menos de sentimiento, más de acción en el fondo del esposo. Y la esposa al revés. Entonces el esposo tiene que estar atento a las necesidades de la esposa para efectivamente cultivar, desarrollar, cuidar esta área, para que también finalmente la unión sexual, que es como la culminación de la unión del matrimonio, sea efectivamente el reflejo de una buena relación. Después dice, las esposas necesitan asegurarse de que no le han dado todos sus esfuerzos al trabajo o a los hijos, o a las labores de la casa, o a las que trabajan fuera también, para que cuando esté con su esposo tengan energías para ser su esposa, ¿cierto? O sea, ahí está el viejo chiste que me duele la cabeza y fábrica de aspirina. Entonces, bueno, la esposa también tiene que cuidar esa área. Pues, recuerden que no somos de nosotros.
mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero mi cuerpo le pertenece a mi esposa, y el de mi esposa le pertenece a mi cuerpo, o sea, son compartidos, ¿no? Mi cuerpo no es mío, es de mi esposa, ya me uní, somos una sola carne, mi esposa también. Entonces, el caso de los esposos, naturalmente, deben preocuparse ahí la esposa por su parte y el esposo, ambos, no es un tema solamente. Y ahí decía, bueno, finalmente, y lo voy a leer porque estaba en el texto de estudio, dice, si están cansados, tengan más sexo para la gloria de Dios. O sea, mejoren esta relación, mejoren la comunicación. La consecuencia va a ser también que va a haber una relación sexual, salvo que haya obviamente una enfermedad u otra cosa. Estamos hablando de parejas normales que no tienen grandes conflictos. Tengan más sexo en su matrimonio. El sexo es el reflejo finalmente de esta unión de dos, como lo está haciendo la analogía que hacía también de Cristo y la Iglesia en clases anteriores. Así que en el fondo debemos sacarnos también de la idea esta del tabú del sexo. El sexo finalmente es la expresión de una buena relación entre esposa y esposo. Así que si están casados, dije, tengan más sexo para la gloria de Dios. Disfrútense el uno al otro, ámense, quiéranse, cuídense. Y esta parte que vamos a ver al final también tiene que ver con el placer en el matrimonio. Veamos la otra imagen, doctor, por favor. Bueno, ahí perdón, hay una nota que dice las parejas que luchan contra la infertilidad. Había una nota al margen que hace el autor de 9 marcas acá que dice, obviamente, cuando una pareja tiene un problema de infertilidad, que puede ser el caso a lo mejor de alguien que escucha, naturalmente los hijos son una bendición de Dios, también es parte de la procreación que lo vamos a ver en la 2, puede ser la nota al margen, dice que el propósito bíblico es la procreación. Y hay una nota respecto a la infertilidad. Es solamente para comentar que está hablando, este tema que vamos a hablar ahora, habla de las parejas que tienen la bendición de poder tener hijos. Pero si no la tiene, hacía un comentario ahí el autor, si no la tiene, bueno, luchen por tenerla. O sea, a lo mejor buscar otras alternativas, incluso hasta la adopción, porque los hijos son bendición para un matrimonio, ¿no? Y para unas parejas. No, y en ese punto, Jorge, es bien importante también aclarar que el hecho de que una pareja no tenga hijos, no pueda tener hijos, ¿no? Hay varias razones posibles, muchas de ellas son físicas, no médicas, no significa que sean menos matrimonios, porque los hijos, el matrimonio no se forma por los hijos, sino que los hijos son resultado de un matrimonio. Entonces, digo porque a veces las personas se pueden sentir menos por el hecho de no poder tener hijos. No, son tan matrimonios como cualquiera. El hecho de que tengan un propósito creativo no los hace menos matrimonio hoy, porque el principal propósito es reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Claro. Lo que pasa es que el autor decía que no es una maldición. A veces hay parejas que lo consideran como una maldición porque, bueno, si no hay posibilidades. De hecho, dice, la pareja que lucha con la infertilidad está en las manos soberanas de Dios. Si ustedes desean hijos y están tratando de tenerlos, entonces están obedeciendo el mandato de Dios. Pero algunas parejas que luchan con esto se preguntan si Dios los ha maldecido, o los ha tratado mal, o no los ha despreciado. Dios no los está, voy a leer textual para no enredarme yo, Dios no los está maldiciendo. Puede haber muchas razones de por qué Dios ha decidido cerrar un vientre, por ejemplo. No sabemos eso hasta que estemos con el Señor, por qué razón. Así que confíen en Dios, dice básicamente, aun cuando es difícil en las circunstancias de la infertilidad. Respecto al segundo tema, entonces, echa el comentario, el segundo propósito bíblico es la procreación. Bueno, esto lo vemos en la Escritura. Génesis 1:28, ¿lo tienes ahí, pastor, por favor? Génesis 1:28. Lo busco de inmediato, vamos un segundito. No, está ahí si quieres leerlo directo en la imagen. El punto 1. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios nos ordena, dice, en el principio de los tiempos, durante la creación, tener hijos. Esa es una de nuestras primeras directrices. Fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Tengan muchos hijos. De hecho, así fue con la primera pareja que Dios hizo, excepto Adán y Eva. Muchos hijos, llenaron la tierra. No sé cuántos millones de habitantes tenemos, pero está llena la tierra de habitantes. Quedan mucho espacio todavía, pero hay muchos habitantes. Así que es un propósito, obviamente, bíblico, que es tener hijos, fructificad y multiplicados. El segundo, Dios continuamente habla a los hijos como una bendición, y esto lo hemos estudiado también nosotros un par de veces allá en la iglesia, el Salmo 127, 3 al 4. Dice así, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bueno, ahí vemos también que hay varios textos en la Escritura, ¿cierto?, que hablan de la bendición
del regalo de Dios, que es una señal clara de bendición y el favor de Dios sobre un matrimonio, sobre una pareja. Y el tercer punto dice que tiene que ver con esto de la procreación, es la Biblia está llena de ejemplos de hijos muy buscados y celebrados. Esaú le pregunta a Jacob sobre su familia, Jacob responde, son los niños que por gracia Dios o el Señor ha dado a tus siervos, en Génesis 33:5. Los hijos son constantemente celebrados en la Escritura, o sea, efectivamente son una bendición, un reflejo de la bendición de Dios son los hijos en el matrimonio. Así que debe incluirse los hijos. Ahora, con esta nota que hicimos al principio respecto a la infertilidad, ¿no? Veamos la otra imagen. Ahí está el placer, el tercer punto. Claro, este punto en realidad que es el final, ¿cierto? Vimos entonces que el propósito de la unión de la pareja como la relación de Dios que estableció sobre el hombre, la segunda, el hombre y la mujer obviamente, la segunda que era esto de la procreación, y la tercera que es el placer. Y el placer no está ajeno, esto es un tema tabú también en la sociedad, bueno, ahora más libre, en la sociedad más abierta, más libertina, se habla más de esto, ¿no? Y obviamente se habla más y mal, desvirtuado de la verdad bíblica. Entonces la pregunta aquí, ¿las relaciones sexuales producen placer? Por supuesto que producen placer. ¿Están diseñadas para el placer? Por supuesto que están diseñadas para que tenga placer el esposo y la esposa. Está diseñado dentro del contexto del matrimonio, no fuera del matrimonio, en una pareja, ¿cierto? En un matrimonio, en un hombre, en una mujer, así como lo establece la Escritura, y como nosotros creemos, obviamente, para un hombre y una mujer, un esposo y una esposa que se unen en el matrimonio, para que disfruten también ellos. Obviamente que el placer, pero vamos a entender aquí que es el placer no egoísta, que es el placer del otro, que lo hemos visto ya desarrollado como idea en unos puntos anteriores. Aquí esta Cantares habla de admirar la belleza de su cónyuge, ¿cierto? Dice, lo leo yo, aquí que tú eres hermosa, amiga mía, y aquí eres bella, tus ojos son como palomas, y la amada responde, y aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Incluso hay otros pasajes de Cantares, si usted tiene tiempo o lo ha leído ya, habla incluso de sus pechos, son hermosos, colinas, el vientre, o sea, descubre el cuerpo de su amada con mucha, por supuesto, con mucha poesía, pero hablando de admirar su belleza. Así que también describe la satisfacción que viene de ser íntimo el uno con el otro. Ahí habla de nuevo mi amado, dice en Cantares, mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos, dice Cantares. Luego más tarde la amada declara, mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios, Cantares. O sea, siempre habla de esta idea de la intimidad del uno con el otro. Obviamente que esto se da en una relación matrimonial, lo hemos dicho, hombre y mujer, y entre esposo y esposa. El deleite, el placer está entre medio de esto, o sea, no está ajeno. Por ahí hubo corrientes, tú dijiste, creo que fue la clase anterior, pastor, que hablaste de unas corrientes que eran como más puristas, entonces, Claro. y algunas corrientes todavía pseudo cristianas que hablan de que la relación matrimonial tiene el propósito de Génesis, solamente que es procrear. O sea, procrear, tener hijos y nada más. No, efectivamente el placer es parte de esto, porque es la unión especial, el placer, el deleite, el disfrute entre el esposo y la esposa. O sea, hay un placer santo, obviamente, que es de Dios, que es el placer, el deleite, el disfrutar de su iglesia, el disfrutar de sus hijos, el disfrutar de esa relación con su iglesia, entre Cristo y la iglesia, ¿cierto? El esposo y la esposa. Pero también hay un placer que tiene que ver con esto de la relación, la culminación de la relación. O sea, la relación sexual en el matrimonio es para que efectivamente, además de procrear, además de que haya un trato adecuado y estímulos adecuados y todo eso, además es para que produzca placer. Pero no el placer egoísta, ¿no? Dice, finalmente también vemos el deleite que viene de practicar el amor físico con tu cónyuge. La amada dice ahí, bueno, esta Cantares de nuevo, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Sí? Cantares. El amado dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. La llama hermana y esposa mía, qué bonito eso. Cuánto mejores que el vino, tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Así que en el fondo, hay acá no solamente poesía expresada, hay también
porque uno puede entender como una cuestión poética solamente. Detrás de la poesía lo que habla es una relación íntima entre un esposo y una esposa, admirar la belleza, disfrutar de su cuerpo, disfrutar de su voz, de sus caricias, uno del otro. De hecho, la diferencia entre la relación sexual, si nosotros podemos entenderlo así brutamente o burdamente, los animales tienen relaciones sexuales, sí, claro. ¿Con qué propósito? Procrear. Los animales se aparejan, sí, y tienen crías, sí, pero el hombre es distinto a la relación. Que el animal no tiene placer por eso es que cuando la relación sexual se lleva fuera del matrimonio, ¿cierto? Aparte que es de pecado, es infidelidad y todo lo demás, de transgredir el pacto, etcétera, de todo lo que implica, no hay un placer pasajero que tiene que ver con un placer como animal, en el fondo un placer burdo, bruto, no el placer que hay dentro del matrimonio, que habla de una relación íntima, completa, compleja, no es solamente una cuestión sexual puramente carnal, por así decirlo. Veamos finalmente, si quieres comentar algo, Pastor, la imagen siguiente, Vamos que es a la la última. siguiente. Ahí está. Claro, aquí habla de el sexo en el matrimonio está supuesto a ser libre de culpa. Claro, no hay, hermanos. O sea, hay escrituras que a veces nos pueden asustar, ¿cierto? Por ejemplo, si no lo entendemos bien, por ejemplo, cuando habla de un lecho sin mancilla, es un lecho sin contaminación. En tu dormitorio, tu cama, que sea puro, santo, o sea, que tu relación sexual con tu esposa y el acostarte con tu esposa o el acostarte con tu esposo en la noche, bueno, cuando lo decidan, naturalmente tiene que ver con esta pureza, la pureza de la relación. No es que esté prohibido, ¿cierto? Entonces a veces se malinterpretan de repente ciertos textos. O el primero de Génesis, que solo fructificados y multiplicados, que era como la intención solamente de Dios era que tuvieran hijos. No, efectivamente, está libre de culpa. Si tiene problemas a veces hay problemas que se pueden arrastrar de formación familiar, de traumas familiares, traumas de infancia, adolescencia, yo no sé qué puede pasar, digamos. Hay muchas situaciones distintas. Pero la verdad te hace libre, hermana, hermano, la verdad te hace libre, dice la Escritura. La verdad de Dios es que en el matrimonio es el lugar donde tú puedes no solo procrear, no solo cuidar y cultivar, sino que también disfrutar placenteramente de la relación sexual entre los cónyuges. Libre de culpa. Así que Dios lo dio como un regalo. Así que entendamos, es un regalo de Dios el matrimonio y la relación matrimonial completa. Es un regalo de Dios y es la manifestación de la gloria de Dios como Cristo de su iglesia. Recordemos unas clases anteriores. Así que dice, puede parecernos extraño, dice, ajustar estas dos ideas juntas, ¿cierto? Es como raro, el sexo porque encontramos que es muy privado y la gloria de Dios. Pero dice, Dios pretende unir a ambos, el sexo y su gloria, dentro del matrimonio. El sexo agradable, placentero y libre de culpa para la gloria de Dios. También se glorifica. Naturalmente que se glorifica. ¿Usted cree que no le agrada, hermana, hermano, que nos escucha? ¿Usted cree que Dios nos agrada de una relación matrimonial sana, linda, pura, y después que disfruten propiamente de tal los dos, y que se amen apasionadamente, como decía, y a veces hay tantos tipos de relaciones sexuales o de amores de este tipo, bueno, y que disfruten el matrimonio dentro, donde corresponde, en un lecho sin mancilla, en una relación linda, armoniosa? Por supuesto que Dios se glorifica también con eso, porque Dios lo creó, y lo creó de forma santa, pura. La desvirtuación, estos errores, estas distorsiones que ha puesto Satanás a través de los siglos, por supuesto, y naturalmente, especialmente en estas últimas décadas, tenemos que entender que son distorsiones del plan, del propósito. Bueno, esto viene, digo, en la última década porque se ha acrecentado, pero es cuestión de ver Grecia, Roma y otras civilizaciones para atrás, así que la cuestión del bestialismo, de los niños y de los abusos sexuales, eso existió siempre. Ahora es mucho más abierto, mucho más abierto porque la sociedad, entre comillas, ¿cierto?, está abierta, pero en el fondo está más lejos de Dios, en el fondo. La sociedad cada vez se aleja más de Dios, se aleja cada vez más de la verdad de Dios. Pero obviamente que Dios se va a agradar, es para la gloria de Dios naturalmente. O sea, y fíjese que si uno analiza lo que pasa en este último tiempo, mojigato es el que espera ser virgen hasta unirse a su esposa o a su esposo. Mojigato, anticuado, ridículo. Y después que en un matrimonio haya santidad en un matrimonio,
que el hombre no participe de conversaciones obscenas con amigos, que no vea cuestiones que van a afectar su mente, que afectan la sexualidad dentro del matrimonio, que la esposa también cumpla sus roles, que deje los tiempos, que no se mezclen con el mundo, ¿cierto? De ahí uno se puede acordar de algunos versículos, ¿cierto? Si amáis al mundo, no me amáis a mí, pues el que ama al mundo no ama a Dios. En el fondo, llamar al mundo dice que el mundo pase sus deseos. Entonces, lo que hay en el mundo, y tenemos que estar atentos a eso, efectivamente son muchas luces que nos van a disparar, especialmente en los matrimonios. Recuerden que los matrimonios deben ser atacados por Satanás. Es una de sus funciones, atacar los matrimonios. Recuerden que si destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye la sociedad. Entonces, y destruye la iglesia. O sea, nosotros hemos visto, no sé si hay alguna iglesia libre, ¿no?, de culpa, esta culpa de haber caído en problemas de adulterio, fornicación u otras cosas similares, porque no está exento el pueblo de Dios. Y ahora, un hijo de Dios y una hija de Dios, que efectivamente, donde hay temor de Dios en sus vidas, donde la santificación y la santidad está siendo un proceso creciente, continuo, permanente, que depende de Dios, depende de la relación con Dios, porque no depende de nosotros, pero nuestra voluntad está a disposición del Señor. Naturalmente que estos procesos van a permitir una iglesia sana, una iglesia santa, un matrimonio santo, un matrimonio sano, que va a ser un reflejo, que va a ser una lumbrera, una tremenda lumbrera en esta sociedad oscura, que se pierde cada día más. O sea, el libertinaje, hermanos queridos, está abierto, así, es como decía que Satanás en los últimos tiempos va a disparar todas sus flechas, todas sus lanzas, y todo lo que puede vomitar por su boca lo va a hacer, y lo está haciendo en este último tiempo. Tenemos que estar atentos. Así que dice, entonces necesita, si usted solo lo que puede obtener, dice, si usted está entrando en la experiencia sexual, solo por lo que puede obtener usted personalmente, solo usted, que es placer y satisfacción solo suya, entonces necesita una reorientación del sexo piadoso en su matrimonio. Y finalmente leo lo que dice ahí, el sexo no debe ser egoísta. Veíamos que era para el deleite y el placer del otro, ¿cierto? La preocupación principal mía es que mi cónyuge disfrute, mi esposa disfrute y la de la esposa que mi esposo disfrute. Y disfrutemos plenamente los dos, también placenteramente. Si no, el sexo debe ser egoísta, sino desinteresado. Usted debe entrar a la experiencia más interesado en complacer a su cónyuge que complacerse a sí mismo. No es una relación egoísta, ya lo vimos al principio. Y aunque es cierto que obtendrá gran placer, porque de hecho así es, hermano, hermana querida, que usted me escucha, por supuesto que obtenemos placer en el matrimonio con nuestro cónyuge, y así Dios lo diseñó. Es cierto que obtendrá gran placer, y satisfacción de la experiencia, ese no debe ser su objetivo principal, ¿cierto? El objetivo principal, y tiene que ver con estos temas anteriores, tiene que ver con la gloria de Dios, con la santidad de Dios, con la santidad dentro del matrimonio, con el deleite del cónyuge, con el disfrute del cónyuge, y ambos, a responsabilidad de ambos. Decíamos en las clases anteriores que no es una sola línea, no es el esposo el que lleva esta cosa, no, la esposa también colabora. Hay una responsabilidad del esposo naturalmente importante, pero también de la esposa en colaborar. Así que, hermanos, queridos, yo no sé, pastor, si quiere comentar algo antes de concluir, porque esta es la última imagen ya, PPT. Sí, que pongamos nuestro mayor énfasis, ¿no?, en glorificar a Dios con nuestras vidas, en estos tiempos tan distorsionados en lo que es la vida matrimonial, familiar, sexual. La mayor apologética que podamos hacer nosotros es ser un matrimonio feliz, ¿no? La mayor defensa del Evangelio es amarnos, tener relaciones santas, piadosas, que se vea el amor que nos tenemos, que nuestra intimidad sea fiel con nuestro cónyuge. Esa es una apologética enorme de la verdad de la palabra de Dios en estos tiempos tan distorsionados. Así como en los días de Noé fue un varón justo en una generación absolutamente distorsionada. Quizás tú, quizás yo, seremos aquellos Noé en una generación que está distorsionando absolutamente todo. Por eso, animarte a que veas que este propósito grande de glorificar a Dios con nuestro matrimonio y nuestra sexualidad tiene un rol tremendo en un mundo tan oscurecido. Y todo esto que tiene que ver con procrearnos, incluso el placer, ¿no? Incluso eso es transitorio, porque si nos ponemos viejos ya no va a ser lo mismo. Y el hecho de que alguien no pueda tener hijos tampoco significa que el matrimonio no pueda reflejar el Evangelio. Entonces hoy día tenemos un gran desafío como Iglesia de Dios de reorientar, en este caso, la sexualidad también a una sexualidad piadosa en un mundo pervertido también.
Así es, pues bueno, hablar de los viejitos, como ya algunos vamos camino para allá, decía Pastor, solo el comentario que efectivamente, recuerden que creo que la clase anterior que hablaba de que incluso en la edad avanzada ya también hay un placer, tal vez no el placer de los 30 años, digamos, de los 20 años, hay un placer distinto, porque también el acariciarse, el besar al cónyuge, el acariciar la mano, una palabra bonita, no sé, todo eso también es parte del placer que tiene que ver, o sea, el placer no se limita solamente al placer sexual, aun cuando el tema de acá, que es la sexualidad, habla básicamente de la relación sexual entre cónyuges, pero también la edad avanzada, adulta, ya mayor, también hay un placer distinto, el disfrutar, el compartir, puede haber placer incluso con caricias, yo no sé, bueno, no sé qué pasará cuando yo le hablaré de esto cuando tenga 80, Ahí nos cuenta. te puedo explicar, por ahora no lo sé, pero mientras pueda irse, hermano, si usted todavía tiene vitalidad, esposo, cónyuge, que no han entrado a la cuarta edad, como se dice, tal vez esto lo importante es entender en el fondo, es como santificar el matrimonio. La intención, yo creo, final de esto es sacar la verdad del matrimonio, y la verdad sobre todo la sexualidad del matrimonio, de acuerdo al diseño de Dios. No seamos mojigatos haciéndonos ahí como que no tocamos una mosca, ¿cierto? Y no seamos tampoco libertinos en que permitir cualquier cosa. Un lecho sin mancilla habla de una relación sexual santa, pura en el matrimonio. Y entendamos eso que es importante, es el diseño de Dios, no es una cuestión humana. Dios lo diseñó, disfrutemos del diseño de Dios, en todas las áreas, y en esta sexualidad también. ¿No? Eso es. Ya, Pastor, eso es por mi parte. Ya creo que estamos dentro del tiempo también. Amén. Sí, damos gracias a Dios. Gracias a Dios por esta enseñanza. Cerramos esta serie de sexualidad y esperamos, Dios mediante, nos provea más enseñanzas en adelante. Sí, ya viene. Gracias, Jorge. No, gracias, Pastor. Saludos a todos, gracias por la paciencia, bendiciones. Y a poner por obra, hermanos, hermanas, queridos. Amén. Bueno, hermanos queridos, gracias por estar con nosotros, conectados en otro programa Conexión, Crecimiento y Servicio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.